Muy buenas tardes, damas y caballeros, hermanos y hermanas en Cristo, aleluya. Le habla el pastor Jorge Lamora y bienvenidos al Evangelio de Salvación. Aleluya, un domingo más en la presencia del Señor. Aleluya, gracias te damos, papi, por esta oportunidad. Gracias te damos por un domingo más donde podamos entrar en cada uno de estos hogares a través de estas pantallas con el poder del Espíritu Santo de Dios. Con el poder del Espíritu Santo de Dios y una palabra de autoridad, no simplemente para este pueblo llamado mundo, sino para el cuerpo de Cristo. Hay escasez de palabra y necesitamos traer la verdad. Aleluya, eso hacemos. Trabajamos no para el hombre, sino que hacemos la obra de Dios. De gran importancia entender esto. Trabajamos no para el hombre, sino hacemos la obra de papá. Aleluya. Hacemos la obra que nos ha encomendado. Nos ha regalado esta oportunidad de poder venir delante de ustedes con palabra viva. Una oficina entregada a este siervo con una responsabilidad. Predicar verdad. Predicar la verdad y no la mentira. Hoy papá tiene un tema muy importante para ustedes. Un tema bello, porque es un tema de garantía de los cielos. Es un tema que el Señor te garantiza algo más. Algo que tienes que saber, algo que tienes que aprender, algo que tienes que escribir en las tablas de tu corazón. Cada mensaje es no simplemente un mensaje, sino una enseñanza de papá. Si vamos a los evangelios están llenos de enseñanza. El libro de Juan lleno de enseñanza. Enseñanza de Cristo a su pueblo. El seguimiento de Cristo a aquellos que decidieron en su corazón seguirle. Esa es la gran importancia del evangelio. Que todos aquellos que decidieron seguirle lo hicieron. Y todos aprendieron de él, de nadie más. Él es el verdadero maestro. Él es el único y verdadero maestro. Su palabra. Todo lo que necesitas aprender está aquí. Todo lo que necesitas comprender está aquí. Todo lo que necesitas para vivir una vida cristiana está aquí, no fuera de aquí. Es aquí donde se encierran todos los secretos del Cristo de la gloria y de cómo vivir una vida conforme a Cristo y no al hombre. Es decir, conforme a la verdad y no a la mentira. A la verdad. La verdad que está escrita es la única que va a cambiar tu vida. Escucha, la verdad escrita es la única que va a cambiar tu vida, porque una vez que aceptas la verdad le estás abriendo las puertas al Espíritu Santo para que pueda hacer la obra. Eso hago, ¿ves? Yo acepté a Jesús hace muchos años, le abrí las puertas a este Espíritu Santo para que pudiera hacer la obra en este siervo. Este siervo que simplemente sirve a Cristo, agradece a Cristo, admira y glorifica el nombre de Jesús, no de nadie más. Aleluya. Y eso viene en este mensaje de hoy. Y para comenzar quiero llevarte al libro de los Salmos. Tú sabes que me encanta el libro de los Salmos. Este es un salmo de David, Salmo 51, versículo 5. Mira lo que dice. Déjame llevarte ahí. Salmo 51, versículo 5. Una verdad que tienes que entender. Que si no te la predican, si no te la enseñan, si no te la ministran, vas a estar ausente de esa verdad. Estar ausente de una verdad es vivir en ignorancia y bajo la mentira. Te lo vuelvo a decir. Sí, estar ausente de la verdad escrita es vivir en la mentira, es vivir en ignorancia. Mi Dios no quiere que tú seas ignorante. Mi Dios quiere que tú aprendas a ser sabio en su palabra, que recibas la sabiduría que viene de arriba. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él siempre es el mismo y te va a enseñar la misma palabra. Eso hace este siervo, siguiendo a ese patrón.
no a nadie más. Siguiendo ese patrón, su nombre es Jesucristo. Aleluya. Mira lo que dice esta verdad. Dice Salmo 51, versículo 5, dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Te lo voy a volver a leer. Este es David dejándote saber esta verdad. Dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, todos hemos nacido en pecado, es decir, bajo la culpa, y heredamos la iniquidad. Todos hemos nacido, eso es lo que dice este salmo. Todos hemos nacido en pecado, bajo la culpa, que heredamos la iniquidad. Mira lo que dice el libro de Romanos. Déjame llevarte al libro de Romanos capítulo 5. Mira lo que dice el versículo 12 del capítulo 5 de Romanos. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nacimos bajo la culpa, es decir, nacimos en pecado y recibimos o heredamos toda iniquidad. Mira lo que eso mismo dice el mismo libro de Romanos capítulo 3 versículo 3. Dice: por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Lo perdimos todo. Todos heredamos la iniquidad, la maldad, porque nacimos en ese pecado y cargamos la culpa de nuestros primeros padres. Heredamos toda esa iniquidad, pero el amor de Cristo, aleluya, pero el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que tienes que entender, que Cristo te ama más que nadie. No existe hombre en esta tierra que pueda ni tan siquiera llegar cerca del amor de Cristo para ti en tu vida. Mira lo que dice Romanos capítulo 5 de nuevo, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, es decir, aún habiendo nacido en pecado, bajo la culpa y heredado la iniquidad, dice, Cristo murió por nosotros. Aleluya, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que debe contar en tu vida, que hubo alguien que te amó, que te ama y que te amará por siempre, no importa cómo tú seas ni qué hayas hecho. El amor incomparable de Dios te dice: no importa que el mundo te engañe y te rechace, ven a mí, yo te recibo como quiera que estés. Eso te dice el Señor hoy. Eso te está diciendo el Señor hoy. No importa cómo hayas llegado a mis pies, de esa manera yo te recibo, porque el amor ágape de Dios, el incomparable amor ágape de Dios que sobrepasa todo entendimiento, te dice: ven como estés, yo te voy a recibir con mis brazos abiertos, porque yo te amo. Sé que naciste, escucha, en la culpa, en el pecado, bajo la culpa, y heredaste toda esa iniquidad, pero dice: pero el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, aleluya, el amor de Dios, Dios muestra su amor para con nosotros los pecadores, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nacidos en pecado, bajo la culpa, y heredamos la iniquidad, pero el amor de Dios dice: te di una promesa, 2 milagros y un sacrificio. Aleluya. Te he regalado una promesa, 2 milagros y un sacrificio. Sacrificio que abrirá las puertas para un glorioso destino delante de papá, en la presencia de Dios para siempre, en los cielos del Padre. Aleluya. En ese lugar celestial. Nacimos en pecado, es decir, bajo la culpa, heredamos la iniquidad, pero el amor de Dios
entregó su hijo con una promesa, 2 milagros y un sacrificio, el cual abrió las puertas de ese lugar celestial para ti. Aleluya, lo abrió para mí hace muchos años. Y hoy abre las puertas para el tema de hoy, que necesitas escuchar, porque Cristo te ama. Cristo también te ama. El mundo te desprecia, el mundo te rechaza, lo hicieron con él. Pero el amor es de Cristo, el único amor que es verdadero amor. Dice, ven a mí. Aleluya, ven a mí, que yo te voy a recibir con los brazos abiertos. Abriendo el tema de hoy, las puertas para este tema de hoy que dice, un lugar que yo no merecía. Aleluya, un lugar que yo no merecía. ¿Por qué? Porque nací en pecado. Es decir, bajo la culpa que heredé con toda su iniquidad y maldad. Pero el amor de Cristo, aleluya, me regaló una promesa. Me entregó 2 milagros, aleluya, santo, y un sacrificio. Oh, aleluya, una promesa, 2 milagros y un sacrificio. Y me entregó ese lugar. Me regaló un lugar que yo no merecía. Santo de Israel, esto es para ti, iglesia, y esto es para ti, pueblo llamado mundo. Es simplemente dar un paso y aceptar a Cristo. Ese es el evangelio de salvación. A eso vino Cristo. No te dejes engañar. No existe otro evangelio. Deberíamos pararnos detrás de los púlpitos y detrás de las pantallas para predicar Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es su palabra y la palabra viene a salvación y vida eterna. Todo es acerca de Cristo y su salvación. Esta es la palabra que te sana, te salva y te liberta. Aleluya, nadie más. Porque es el amor de Dios para nosotros los pecadores. Aquellos que nos quedamos vacíos. Cuando nuestros padres desobedecieron, lo perdieron todo. Lo perdieron todo en lo absoluto. Dios, en su gran amor, les presentó, les entregó un momento para que pudieran arrepentirse y no lo hicieron. Les dio la oportunidad del arrepentimiento y no lo hicieron. Pero aún así no los echó fuera de su plan. Los echó fuera del huerto del Edén. Pero no los echó fuera de su plan. Los usó para la salvación nuestra. ¡Aleluya! Los usó para nuestra salvación. Los usó para nuestra salvación. ¡Aleluya! Una promesa. Hace más de 4,000 años, una promesa. Mira lo que dice el libro de Génesis. Una promesa divina. Es decir, la divinidad de Cristo que se iba a hacer carne. Una promesa para el mundo entero. Mira lo que dice el libro de Génesis, debería empezar en el capítulo 3, versículo 14, pero voy a ir al contexto. Voy a ir al versículo 8. Mira lo que dice. Habían pecado, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. El pecado le provocó la verdad en su cara. Pecó, desobedeció, sintió miedo. Eso es lo que trae el pecado. Esto es para ti, pecador. Yo también lo sentí cuando caí delante de la presencia de Jehová en sus pies. Trae miedo porque sabes que has hecho algo que está conforme a tu voluntad, conforme a tu maldad, conforme a tu iniquidad y no conforme a la gloria de Dios.
Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé? ¿No has desobedecido? Ahí le dio la oportunidad de la cual te hablé al principio. Le dio el momento para que pudieran arrepentirse en ese momento. Les entregó una oportunidad como a nadie, eran los únicos. Dios ama su creación. Dios le dio la oportunidad de que se arrepintiesen, pero no lo hizo. Rechazaron el arrepentirse. Rechazaron la voz de Dios. Y respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo Jehová: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Desobedeciste. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Empezaron a echarle la culpa al otro. Todo eso ya lo hemos visto a través de los años. Pero lo más importante es que la promesa está aquí. Cuando le toca a Dios maldecir la serpiente y le dice: por cuanto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y del polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, dice, y entre tu simiente y la simiente de ella, de la mujer, dice, y ésta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el carcañal. Mi Dios hizo su primera profecía mesiánica, la primera promesa para el mundo entero de que la divinidad se haría carne. Y esa es la promesa que tenemos que mantener en nuestro corazón. Esto es para aquellos que no conocen a Dios. Es por eso y es tan importante de leer este libro de Génesis, el comienzo de todo esto que está escrito. No se puede entender, no se puede comprender, no se puede asimilar si no conoces este libro, si no conoces esta verdad, que hemos nacido en pecado bajo la culpa y heredado esta iniquidad. Pero una promesa, aquí está, una promesa divina de que la divinidad se haría carne. Una promesa, 2 milagros y un sacrificio. Te voy a llevar al milagro, al primer milagro ahora. Vamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante. Una promesa, ya te la leí. Rechazaron la oportunidad que Dios le dio. Rechazaron la oportunidad que Dios le dio. Dios te la está dando hoy. No la rechaces tú. Es una promesa que va a ser para ti eternamente. No la rechaces tú hoy. Ellos la rechazaron y lo perdieron todo. Fueron aún hasta expulsados del huerto del Edén. Expulsados del huerto del Edén. ¡Qué vergüenza! No dejes que el enemigo te avergüence hoy. Si no has aceptado esta oportunidad, acéptala hoy. Mi Dios te está dando la oportunidad de que puedas venir y en vez de rechazarlo, aceptarlo. Porque esta promesa es para ti. Una promesa, 2 milagros y un sacrificio que le abrieron las puertas a un lugar que yo no merecía. Un lugar que tú tampoco mereces, pero que mi Dios está dispuesto a regalarte hoy. ¡Aleluya! Si simplemente, en vez de rechazarlo, lo acepta. Acepta este mensaje. Recíbelo en tu corazón. Es para ti. Es para ti. Es para ti. Es simplemente para todo aquel que escucha. ¡Aleluya! Mira el primer milagro. Lucas capítulo 1, versículo 26 dice: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada de un varón que se llamaba José, dice ahora, de la casa de David. Es decir, José era el del linaje. Escuchen, José era el del linaje de David.
y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. El favor de Dios se había derramado sobre esta mujer virgen llamada María. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Estaba turbada en ese momento, no podía entender. Entonces el ángel le dijo: María, no temas. No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Es decir, María halló gracia. Nunca antes la había tenido. Te lo voy a volver a repetir. Hay mucho engaño y mucha mentira religiosa. María halló gracia delante de Dios. Nunca antes la había tenido. La gracia de Dios se derramó sobre María. Dice la palabra: has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. De David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. El Cristo de la gloria. Dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Era una mujer virgen. Era la mujer que Dios había profetizado. Una virgen, una mujer desposada, una mujer que no había conocido hombre. Dice: y respondió: si no es conocido varón. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Escucha: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tengo que volverte a leer esto para entonces poder elaborar en él. Y respondió el ángel a María y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Dice: y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo vendrá sobre ti porque has hallado gracia ante Dios, y te va a santificar ahora tu vientre. ¡Aleluya! Te va a sellar y a santificar en tu vientre. ¡Aleluya! Te va a sellar ese vientre y te va a santificar en Cristo, en el Señor que vas a mantener en tu vientre, en el Hijo de Dios, en el único que podemos ser santificados. Aquí está el milagro, y el milagro no es de María. María fue el vaso, aleluya, que usó Jehová para encarnar a su Hijo, el cual ella tuvo que aceptar como su Señor en su vientre. Aleluya. María aceptó la salvación en su vientre. Y por eso el Espíritu Santo vino sobre ella y la santificó y selló ese vientre para que nunca hubiese contaminación. Recuerda, María era una mujer como tú y como yo, nacida en pecado, bajo la culpa, y había heredado también la iniquidad. María era tan pecadora como tú y yo. El milagro está en que la gracia de Dios se derramó sobre ella. No la tenía tampoco. La gracia de Dios se derrama con todos los varones que son escogidos por Dios cuando aceptamos a Jesucristo. Eso hizo María. Mira lo que dice la palabra: su sombra, por lo cual también el Espíritu Santo, el Santo Rey, el Santo que nacerá es Cristo, no María. El Santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth también ha concebido su hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, que la llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Aquí viene. Dice María: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. He aquí la sierva del Señor.
María tuvo que aceptar su salvación en su propio vientre. Si pudieran entender. He aquí el primer milagro. El milagro de la encarnación de Jesucristo en María, que no tiene nada que ver con María. María es simplemente el vaso que Jehová usó para encarnar a sus hijos y hacer un milagro a través de ese vientre. Pero María tuvo que aceptar la salvación en su vientre para poder ser santificada en Cristo. ¡Aleluya! Para poder ser santificada en Cristo. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, es decir, hágase tu voluntad en mí. He aquí el primer milagro. Una promesa. Un milagro después de 4,000 años. Aleluya. Una promesa. Y un milagro cumplido después de 4,000 años. La encarnación del Cristo Jesús, Santo de Israel, un milagro. El primero, una promesa, 2 milagros y un sacrificio. Promesa que tiene papá para ti. Si en vez de rechazarlo como hicieron Adán y Eva, y te arrepientes hoy, aleluya, esa promesa te pertenece. Este milagro te pertenece. Ahora vamos al sacrificio. Oh, Santo de Israel, María es simplemente el vaso. Los religiosos la llaman la madre de la iglesia, mentira y abominación. Es todo acerca de Cristo. El enfoque tiene que ser siempre en Cristo, en su palabra. María halló gracia delante de Jehová porque fue escogida por ser la esposada de José. José, linaje de David. No existe en esta Biblia que te diga un versículo bíblico que te diga que María pertenecía al linaje de David. Todo eso te lo enseñan, todo eso es mentira. No es bíblico. María tuvo que aceptar la salvación en su vientre, aleluya, para poder ser santificada en Cristo. Aleluya, sellado ese vientre para que nunca hubiese contaminación. Recuerda que la única sangre pura, limpia y sin mancha es la sangre de Cristo. María tenía sangre pecadora. Es por eso que el vientre fue sellado a lo máximo, para que no hubiera podido haber contaminación, la cual no hubo. El que lo quiera creer, que lo crea, y el que no lo crea. Pero si hubiese habido contaminación de la sangre de María con la de Cristo, entonces la sangre de Cristo nunca hubiera sido pura, limpia y sin mancha. Pueblo, esto es palabra de Dios. Esto es verdad escrita. María tuvo que aceptar a Cristo en su corazón. Es decir, tuvo que aceptar la salvación en su vientre para poder ser santificada a través del Espíritu Santo que la cubrió, dice, y la sombra del Altísimo vino sobre ella, la guardó. ¡Aleluya! Para que el milagro pudiera ocurrir. Ese es el primer milagro, está en Cristo. El primer milagro está en Cristo. ¡Aleluya! Y ese milagro te pertenece a ti. Si en vez de rechazarlo hoy como hicieron nuestros primeros padres, lo aceptas y te arrepientes y le pides perdón. ¡Aleluya! Esa promesa es para ti. Este milagro es para ti. El niño nació. ¡Aleluya, santo! Ahora vamos al sacrificio. Vamos a ir al libro de Juan. Juan capítulo 19, versículo 17 y 19. Mira lo que dice. Y él cargando su cruz, salió al lugar llamado la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en el medio. Ahí cargó su cruz. ¿Sabe cuál es esa cruz? La cruz del sacrificio. La cruz no tiene tampoco nada que ver. La cruz fue el objeto que escogió Dios para el sacrificio de su Hijo para ti y para mí. Como María no tiene nada que ver. No podemos quitarle el enfoque a Cristo. La cruz no tiene nada que ver, fue el objeto para el sacrificio. María fue el vaso para el nacimiento, para la encarnación.
El enfoque tiene que ser Cristo, porque es Cristo el que sana, salva y liberta. Es Cristo quien es la salvación. Fue Cristo el que murió en esta cruz. Nadie más. Cristo murió en esta cruz para darte el sacrificio, el último sacrificio, una promesa. 2 milagros y un sacrificio. Mira lo que dice el versículo 25. Dice, estaban juntos a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofa, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, mujer, no madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aquí es donde muchos religiosos te enseñan de que cuando Jesús hizo esta confesión, declaró a María como la madre de la iglesia. Eso es mentira. Eso es totalmente mentira. María es simplemente el vaso de la encarnación, como la cruz del sufrimiento. Aquí dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Ni tan siquiera pudieron matarlo. Eso era lo que quería. Esa era la agenda. Pero él entregó su espíritu porque era parte del plan de Dios. Una promesa. 2 milagros y un sacrificio. He aquí, la promesa ya te la enseñé. Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. El primer milagro, Lucas capítulo 1. El sacrificio en el libro de Juan. Sacrificio necesario para la salvación de nuestras almas. Que si te entregas hoy a Cristo, aleluya, que si entregas tu vida y no lo rechazas como hicieron nuestros padres, este sacrificio es para ti. En el momento que te rindas a los pies de Cristo, recibirás salvación y vida eterna. ¿Por qué salvación y vida eterna? Ahora te voy a llevar al segundo milagro. ¡Aleluya! Ahora te voy a llevar a todo lo que te pertenece. ¡Aleluya! Para poder entrar en ese lugar que tú no merecías. Si te arrepientes hoy, el lugar es tuyo. Como lo hizo este siervo hace más de 30 años. Y me regaló un lugar que yo no merecía. Y es mío para siempre. Nadie me lo puede robar. ¡Aleluya! Porque es la seguridad de mi vida eterna. Santo, salvación a través del sacrificio. ¡Aleluya! Salvación de mi alma a través del sacrificio. Ahora te voy a dar el segundo milagro. Aquí mismo en el libro de Juan, capítulo 20, mira lo que dice. Ya Jesús había sido enterrado. Y en el capítulo 20, versículo 1 dice, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que Jesús amaba. Está hablando del mismo que escribe Juan. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, Juan, corrió más deprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Aleluya. Y vio y el Espíritu Santo le reveló. Es todo a través de la revelación del Espíritu Santo. Vio y creyó.
porque el Espíritu Santo le reveló lo que había sucedido, el milagro que necesitábamos. Y creyó, porque aún no había entendido la Escritura que era necesario que Él resucitara de los muertos, que hubiera una tumba vacía, cosa que Jesús le había predicado mucho antes. Pero creyó porque el Espíritu Santo le dio revelación. Papá le reveló a través del Espíritu Santo. No fue revelación de carne ni sangre. Entró, vio y creyó. Creyó porque el Espíritu Santo le reveló. El Espíritu Santo está tocando tu corazón y te está revelando hoy que había una tumba vacía. Una tumba vacía que es la que va a garantizar tu alma para ese lugar que tú no merecías. Aleluya, santo. Mi Dios te está hablando hoy. Mi Dios te está predicando hoy. El Espíritu Santo está tocando tu corazón porque hay necesidad en tu alma de esa salvación. Y mi Dios te la está regalando hoy. Eres tú el que tienes que decidir si aceptarla o rechazarla. No la rechaces como hicieron los primeros padres. No la rechaces. No la rechaces. Fueron aún expulsados del huerto del Edén. No quieras tú. No quieras tú. Acepta a Cristo hoy conmigo. Acepta a Cristo con este siervo de Dios. Un lugar que yo no merecía hace tantos años. A punto casi de la muerte. En varias veces tocó mi corazón diciéndome: prepárate porque te vas. Eso quería el mismísimo Satanás. Acabar con la vida de este siervo de hoy. Pero no pudo, mi Dios no lo permitió. Porque había un propósito que él no conocía. Porque había un propósito que el enemigo no conocía. Aleluya. Pero mi Dios me había elegido antes de la fundación del mundo, escogido desde el vientre de mi madre, santo, y llamado a un ministerio que pone de cabeza a Satanás todos los días. Aleluya, santo. Aquí no se predica mentira. Aquí se predica la palabra de Dios, la palabra para salvar a las almas. Y cada vez que predicamos esta palabra, el enemigo está de cabeza. Satanás está dando brincos ahora en este mismo instante. No tiene parte, ni suerte, ni poder, ni lugar con este siervo y con este ministerio. No importa las críticas. No importa que me juzguen. No importa que digan que no escuchan. Los que no escuchan, ¿saben por qué no escuchan? Porque quieren seguir escuchando la mentira. Aleluya. Pero mi Dios está tocando el corazón de muchos hoy. Está tocando el corazón de los que Él necesita tocar. Es mi Dios el que trae las almas y te está tocando a ti para arrepentimiento hoy. Sin arrepentimiento no hay salvación. Pero si te arrepientes, hay una promesa. 2 milagros y un sacrificio. Te llevarán y te abrirán las puertas de ese lugar celestial. Ese lugar que tú no merecías. Pero hoy mi Dios te lo está brindando de gratis una vez más. No tienes que pagar por eso. No hay que pagar para ser salvo. Porque nacimos en pecado, es decir, bajo la culpa que ya Él se llevó. Si pudieras entender. Nacimos en pecado bajo la culpa que ya Él en este sacrificio se llevó. Se llevó, la levantó de ti. Pagó en su totalidad por ti. Ya no vives bajo la culpa. Si aceptas a Cristo hoy, con este siervo de Dios, ¡ja! Santo, la promesa, los 2 milagros y este sacrificio, salvará tu alma para siempre. La salvación no se pierde. Escucha, el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, nunca, nunca, nunca se va a apartar de ti. No importa lo lejos que te apartes tú de Él, hasta ahí te irá a buscar.
Una vez que aceptes a Cristo, tu salvación es para siempre. Nadie te la puede quitar. Hoy es tu día. Hoy mi Dios te está dando la misma oportunidad que le dio a nuestros primeros padres. Arrepiéntete. Arrepiéntete hoy con este siervo y acepta a Cristo. Sí, porque eres también nacido en pecado, bajo la culpa, y heredaste toda la iniquidad como el mundo entero, yo también. Pero hubo un momento trágico en mi vida. Es decir, hubo un momento de vida o muerte. Pero mi Dios envió su ángel, el cual tocó mi corazón, y el Espíritu Santo me dio convicción, y en vez de escoger la muerte, escogí la vida. Mi Dios te está diciendo, hoy es tiempo de escoger entre vida o muerte. ¿Qué vas a escoger tú? Mi Dios cambiará el destino de tu vida hoy si le aceptas. Estás destinado, como yo estaba destinado, al mismísimo infierno, al lago de fuego eterno. Pero si hoy le aceptas, mi Dios cambiará ese destino. Entonces podrás entrar en ese lugar celestial. Porque una promesa, 2 milagros y un sacrificio abrirán los cielos para ese lugar celestial. Un lugar celestial que tú no merecías. ¡Oh, aleluya, santo! Voy a continuar y voy a terminar aquí. Porque aún no había entendido la escritura que era necesario que Él resucitara de los muertos, que hubiera una tumba vacía. Aleluya. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron a la mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Es decir, yo le daré un entierro como él merece. Y Jesús le dijo, María. Aleluya. Y Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Rabí. ¿Qué quiere decir maestro? Es decir, en el verdadero griego quiere decir mi maestro. Aleluya. Lo reconoció entonces por quien eres. Escuchó su voz y reconoció la voz de Cristo. Y Cristo te está hablando hoy. Si has estado perdido, extraviado en el cuerpo de Cristo, mi Dios te está hablando para que reconozcas su voz. Y si no le has conocido nunca, es tiempo de que aprendas a escuchar su voz. Aleluya. Mi Dios te está diciendo, hoy es tiempo de arrepentimiento. Aleluya. Hoy es tiempo de arrepentimiento porque hay salvación para ti. Santo reconoció su voz y le dijo, volviéndose a María, le dijo, oh Rabí. ¿Qué quiere decir, maestro? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces fue María Magdalena a dar a los discípulos la buenas nuevas. ¿Qué buenas nuevas le dio? Primeramente de que había visto al Señor y segundamente de que había visto que la tumba estaba vacía. ¡Aleluya! La tumba estaba vacía. Ese es el segundo milagro que necesitábamos. La tumba vacía es la que nos garantiza ese lugar que ni tú ni yo merecíamos. ¡Aleluya! La tumba vacía hoy te está regalando el lugar que tú no merecías. La cruz, el sacrificio, te está dando salvación hoy. Y la garantía está en la tumba vacía. Aleluya. Si tú no puedes entender este mensaje, es porque el Espíritu Santo de Dios no te ha tocado. O es quizás lo has bloqueado. O quizás te has ido y te has separado.
Porque la presencia del Espíritu Santo de Dios que está aquí tiene un propósito. Y ese propósito es tocar tu alma. Escucha, es tocar tu alma y hacerte convicto de que naciste en pecado. Es decir, bajo la culpa, y heredaste toda la iniquidad. Pero una promesa, 2 milagros y un sacrificio te ha entregado la vida eterna. Te ha regalado un nuevo destino glorioso en la presencia de papá, en los cielos de papá, en un lugar celestial. Aleluya, un lugar que tú no merecías. Y Dios te está diciendo, es tiempo de arrepentimiento. Si vienes y te arrepientes hoy con este siervo, mi Dios te está garantizando salvación y vida eterna. Aleluya, salvación y vida eterna. Mi Dios va a hacer un cambio no simplemente en tu vida, sino quizás también, seguro estoy, en la vida de los tuyos. Mi Dios entra en los hogares para cambiarlo todo. Mi Dios no es un Dios mediocre. Mi Dios no trabaja a medias. Mi Dios entra en los hogares para cambiarlo todo. Y lo que no se cambia no es culpa de Dios. Es el rechazo tuyo. Si tú sigues rechazando a Jehová, no es culpa de Jehová. No es culpa de Cristo. Es culpa tuya. Y si sigues rechazando al Cristo que te está predicando hoy, te va a suceder igual que le sucedió a nuestros primeros padres. Fueron expulsados del huerto del Edén. No quieras ser expulsado tú. Acepta a Cristo hoy. El amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento sabe quién tú eres, qué estás haciendo, cuán pecador eres, qué sucia está tu vida hoy. Él supo la mía. Mi vida estaba llena de suciedad, iniquidad. Mi vida era un desastre. Pero a mi Dios no le importó. Porque me había elegido desde antes de la formación del mundo. Me había escogido desde el vientre de mi madre. Y me llamó a predicar su palabra. Me entregó una oficina con una responsabilidad la cual tengo. ¿Sabes por qué? Porque mi Dios también hizo un milagro en mí. Yo soy un milagro caminando. ¡Aleluya! Y eso es lo que Satanás odia. Eso es lo que Satanás odia de este siervo. Que no importa lo que pase ni lo que sucede. No importa la tribulación, el dolor, la pena. No importa la acusación. No importa la crítica. No importa la oposición. Este siervo de Dios no tiene freno. ¡Ja! Este siervo de Dios no tiene freno. Va a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Aún en medio de la turbulencia. Aún en medio del huracán. Que se haya levantado palabra de Dios, se va a predicar. Aleluya. Porque cuando se predique esa palabra de Dios, va a romper el huracán. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Te lo he dicho muchas veces. Te lo he dicho muchas veces. Y eso estoy haciendo contigo hoy. Mi responsabilidad es que tú vengas a los pies de Cristo. El evangelio en su totalidad, para todo aquel que predica palabra de Dios, debe ser una sola: salvar las almas. Y mi Dios te está diciendo hoy, te estoy dando una oportunidad más que puedas arrepentirte y venir a mis pies. Y te voy a regalar una promesa, 2 milagros y un sacrificio. Y aquella vida en pecado bajo la culpa que heredó toda la iniquidad y maldad acabará en un instante. En un abrir y cerrar de ojos entrará el Espíritu Santo en ti. Cristo te limpiará con su sangre y serás santificado. Aleluya, en Cristo. Y justificado para siempre. Aleluya. Nunca más cargarás la culpa. Se la llevó toda en esa cruz del sacrificio. ¡Oh, santo! Se la llevará toda si le aceptas hoy. Santo de Israel, mi Dios te está invitando. Mi Dios está tocando ese corazón. Escucha, abre tu oído interior. Permite que esta palabra que ha sido predicada a través del Espíritu Santo de Dios, Él es el que está predicando esta palabra para ti. Permítele que entre en tu corazón y se haga rema. Acepta a Cristo hoy. Necesito orar por ti. Y voy a orar por ti ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Porque esto es
lo que Cristo quiere, que tu alma sea salva. Aleluya. Y que el evangelio se pueda expandir después a través de ti. Que puedas testificar a los demás, especialmente a los tuyos. Aleluya. No todos los tuyos vendrán cuando tú les prediques. Vendrán en el momento de Cristo. Pero tú les predicarás y le enseñarás palabra de Dios. El que lo rechace, eso es un problema de ellos. Pero tú, cuando aceptes a Cristo hoy, cuando tú aceptes a Cristo hoy conmigo, mi Dios te va a usar. De la misma manera que usa a este siervo, que no es nada sin Cristo. ¡Aleluya! Que no es nada sin la autoridad de su palabra que vive en mí y el poder del Espíritu Santo que se derrama cada domingo. ¡Aleluya! Porque también habita, mora y vive en este siervo. La combinación perfecta, te lo he predicado muchas veces. La autoridad de su palabra y el poder del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo habla. Entonces el Espíritu Santo hace la obra que está haciendo hoy en tu corazón. Y está tocando tu corazón. Aleluya. Y yo sé que está tocando tu corazón. Aleluya. Porque ese es el propósito de papá. A eso se predica su palabra, que nunca regresa vacía, dice la palabra de Dios. Tiene siempre que hacer su propósito y siempre se cumple. Aleluya. Y se está cumpliendo hoy en ti. Permíteme orar por ti. Permíteme orar por todos aquellos que están escuchando ahora mismo. En el nombre poderoso de Jesús, bajen su cabeza. Estoy declarando muchos. Santo, estoy declarando muchos. Aleluya. Bajen su cabeza. Aleluya. Vamos a orar. Padre, repite conmigo. Repite conmigo. Repite conmigo esta oración de fe. El repetirla no te salva, el creerla ya te salvó. Santo, repite conmigo. Padre, Padre, venimos a ti. En el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Confesándote mis pecados y arrepintiéndome de cada uno de ellos ahora mismo. En Cristo Jesús. Confesando que soy pecador y que vengo delante del trono de la gracia, delante del asiento de tu misericordia, buscando tu perdón. Cristo, entra en mi corazón. Hoy te acepto como el Salvador de mi vida y te hago el Señor de mi vida, Salvador de mi alma y Señor de mi vida. Aleluya. Entra en mi corazón, te acepto en mi corazón. Aleluya, Santo. Y como la palabra de Dios no miente, con esta confesión sé que he recibido tu perdón y salvación y vida eterna. Aleluya, hoy eres salvo. Si has repetido esta oración con este siervo de Dios, aleluya. Escucha, si has recibido a Jesucristo hoy, habrás nacido en pecado y bajo la culpa y habrás heredado toda la iniquidad. Pero una promesa, 2 milagros y un sacrificio te han hecho salvo hoy, porque has creído en el Cristo de la gloria, aquel que sacrificó su vida por ti y por mí para la salvación de nuestra alma. Y la tumba está vacía, la cual nos abre los cielos para ese lugar que tú no merecías. ¡Aleluya! Hoy has entrado en ese lugar celestial, un lugar que tú no merecías, pero que de hoy en adelante es tuyo. Santo de Israel, hoy en adelante, de hoy en adelante, ese lugar y todas sus bendiciones y sus beneficios son tuyos. ¡Aleluya! Mi Cristo te ha salvado hoy y yo sé que el Espíritu Santo lo ha hecho. Yo sé, estoy convencido que el Espíritu Santo de Dios ha hecho rema este mensaje en el corazón de muchos de ustedes. ¡Aleluya, Santo! Salvación y vida eterna. Un lugar que yo no merecía, ni tú tampoco, pero a partir de hoy es tuyo, en Cristo Jesús. El tiempo apremia y tenemos que terminar, lo sé, pero vendremos el próximo domingo con otro mensaje de salvación y vida eterna para todos ustedes. Eso es lo único que predica este siervo. Quédate conmigo, es de bendición para ti, en Cristo Jesús. Amén and amen.